Muy buenas tardes para todas, bienvenidas a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Eh, Vamos a dar continuidad a la enseñanza del libro de Mateo, de Marcos, perdón, donde, pues como lo vimos, es un libro hecho especialmente para paganos, para nosotros, que nos muestra de una manera más didáctica lo mismo que nos mostró Mateo, pero ya no visto desde el punto de vista judío, sino visto desde el punto de vista nuestro, y nos permite entender ciertas cosas que a lo mejor no quedaban claras cuando lo describía Mateo. Entonces vamos a iniciar con la parábola del sembrador, que está en el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y las parábolas que decía Jesús, las palabras que él decidió utilizar como modelo para explicarle a las personas qué era el reino de Dios bueno, eso en particular y específicamente haciendo como énfasis en lo que él venía a hacer, dejándoles claro cuál era ese mensaje que él venía a dejar, qué era lo que él pretendía de nosotros, para que de verdad asumieran eso como su reto personal y pues creo que se vale para que hoy nosotros podamos hacer lo mismo. Eh, en la parábola del sembrador, lo que deja claro es que la palabra nos puede llegar a todos, pero a veces lo que hacemos es alejarnos, no escucharla, o nos dicen algo y nos parece súper chévere en el momento, pero después ya como que se nos olvida, o hay gente que definitivamente pues ni siquiera está interesada en escucharla y simplemente cierra sus oídos para no escuchar lo que tiene que decirle, pero hay unos que están sembrados en buena tierra, que son los que oyen esa palabra, la reciben y dan fruto. Entonces, lo que nos deja, ese mensaje que nos deja esa parábola es que nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por el resultado que vamos a dar, sino que tenemos que escuchar esa palabra y dar testimonio de lo que hemos escuchado. El Señor quiere que nosotros no nos quedemos callados, que no tomemos una posición de quedarnos sentados sin hacer nada, sino que empecemos a mostrar eso que hemos recibido de Él, eso que estamos conociendo todos los días, que lo mostremos a los demás. Y eso es lo que pretenden estas sesiones, que todos queramos acercarnos a su palabra para que nos hable de distintas maneras a cada uno y que nos muestre qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Dice en el capítulo 4, versículos 22 y 24 y 25, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Les dijo también, mirad los que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Entonces, entre más tengo, más me van a dar, entre menos tengo, me van a quitar. Entonces, aquí lo que está dejando claro el Señor es que nosotros tenemos que ser fieles a lo que Él está pidiendo que hagamos y hacer la tarea para la que hemos sido creados. Hacer esa tarea es proclamar su palabra, ser esa luz que se enciende para que los demás vean que uno está encendido porque está con Dios, porque tiene a Dios adentro, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y nosotros, entre más estemos seguros de eso y entre más hagamos esa tarea, el Señor más nos va a iluminar. Entre más vayamos a la palabra, la leamos, Él más nos va a hablar. Entonces, y el que no quiere es el que cierra los oídos, el que dice que definitivamente es que no entiende, es que yo no leo la Biblia porque no entiendo, o yo no quiero, o sea, yo no le voy a entregar mi vida a Jesús porque la verdad yo no pienso que Él sea Dios, yo voy a hacer las cosas como yo quiero hacerlas, yo voy a seguir viviendo a mi manera sin que me importe lo que me diga la palabra de Dios. Entonces, aquí el mensaje es clarísimo. A los que de verdad lo busquen, los que de verdad crean en Él, van a recibir eso adicional que el Señor nos da por creerle y que el Señor nos da por buscarlo. Los que se queden quietos, los que no quieran hacer absolutamente nada, pues no van a recibir nada y lo que tienen se les quitará. Entonces, el reino de Dios por sí solo tiene una fuerza interna que hace que se extienda, pero que nos lleva a nosotros a querer extenderlo. Cuando yo empiezo a aprender de la palabra, cuando yo me siento todas las mañanas y leo y me doy cuenta que eso me habla a mí, que la palabra, que el Señor es quien me habla, que el Señor me está diciendo cosas a través de eso, yo lo que quiero hacer es extender ese reino. ¿Cómo? Diciéndole a los demás lo que yo siento, lo que yo pienso, cómo lo veo y siendo luz en esas personas que en este momento están ciegas y muertas. Porque si nosotros no tenemos a Dios, estamos muertos.
las personas que han decidido que la naturaleza es la que manda y que por la naturaleza está hecho todo, pues no, la naturaleza es una creación y es una creación de Dios. Entonces nosotros somos una creación de Dios. Y si no le damos el reconocimiento a nuestro creador, pues estamos haciendo las cosas como no son. Entonces esa es nuestra labor, extender ese evangelio y entender que el Señor es el que produce el fruto, no nosotros. A veces nos preocupamos por ese resultado porque sentimos que no estamos haciendo las cosas correctamente y tenemos que descansar en Él. Y el Señor se encarga, el Señor hace que el resultado salga y que las personas sean tocadas, las que tienen que ser tocadas. Nuevamente aquí en Marcos vamos a ver cómo el Señor empieza a dejar clara cuál es su autoridad sobre todo. Tiene autoridad sobre la naturaleza. Lo vemos en Marcos a través de otro relato que nos hace Marcos, que seguramente se lo contó Pedro, donde están en la barca en medio de la tempestad y Jesús está dormido. Y viene esa tempestad y están todos muy asustados y lo despiertan y le dicen, Señor, o sea, despiértate, nos vamos a ahogar, mira lo que está pasando. Y él se levanta y simplemente le dice al mar que se calle, manda a callar al mar y el mar se calla. Y ya, y todos dicen, ¿cómo así? ¿Qué es esto? O sea, el Señor Jesús tiene poder sobre la naturaleza porque Él la creó. Entonces, por eso nos creamos que es que la madre naturaleza, no, la madre naturaleza no, la naturaleza está ahí, es una creación del Señor. La naturaleza no creó a Dios, Dios creó la naturaleza. También tiene autoridad sobre la muerte y sobre la enfermedad. Y aquí vemos en Marcos, que lo habíamos visto en Mateo, cómo el Señor viene un principal de la sinagoga, que es Jairo, a decirle que su hija está enferma, que por favor vaya pues para que no se muera. Y él va de camino, va caminando, cuando una mujer que lleva 12 años con un flujo de sangre que no le sana, ha perdido ya toda la plata porque pues me imagino que trató de curarse por todos los medios y no ha podido. Ella sabe que si ella toca, aunque sea el manto de Jesús, ella va a ser sana. O sea, ella tiene esa fe. Para que nosotros recibamos milagros tenemos que tener fe. Tenemos que saber que el Señor está respaldando lo que nosotros le pedimos que haga. Y cuando ella toca el manto de Jesús, Jesús se da cuenta que ha salido poder de él y pregunta, ¿quién me tocó? Porque sentí que salió poder de mí. Y le dicen los discípulos, ay no, pero ¿cómo se le ocurre preguntar quién lo tocó? Si hay mucha gente, miren, la gente está ahí estorbándolo, todos están, no lo dejan ni pasar, no lo dejan ni caminar. Y él dice, no, alguien me tocó. Y ella, avergonzada, confiesa que fue ella la que lo tocó. Y él, o sea, él se queda aterrado de esa fe que tiene esa mujer, que sabía que solo tocando su manto iba a quedar sana. Entonces, nos muestra que llega a la casa de Jairo, la niña ya está muerta, y él lo que hace es resucitar a esa niña. Resucita a la niña, Jairo, la esposa de Jairo, él entra solamente con Pedro y con Juan, y él resucita a la niña y se dan cuenta que él también manda sobre la muerte. El Señor creó la vida y la muerte y manda sobre la muerte. Y la niña se levanta, la niña tenía 12 años, igual que la mujer de flujo que tenía 12 años llevando esa carga, esa enfermedad, ese flujo de sangre. Entonces el Señor es perfecto, todo lo hace perfecto y esto nos deja ver que Él manda sobre todo, sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre la enfermedad y manda también sobre los demonios. Entonces aquí Marcos nos va a narrar, igual que en Mateo, lo que pasa cuando llega a la región de los Gadarenos, que hay un endemoniado que tiene adentro una gran cantidad de demonios que hacen que esté siempre entre las tumbas y que si lo cogen rompa todo, y cómo él al sanarlo, al liberarlo de esos demonios que se van a los cerdos y que se van por el precipicio, cómo la gente del lugar dice, no, por favor, o sea, no, váyase de acá, cómo la gente no acepta eso porque les da temor y porque pues perdieron los cerdos por culpa de Jesús. Entonces dice en el capítulo 4, versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La gente se cuestiona de dónde viene ese poder de un ser humano que está al lado de ellos, de dónde viene ese poder para que pueda mandar sobre todo eso. Aún no han descubierto que Él es el Mesías, que Él es Dios y que vino a hacer algo distinto en esta tierra y a mostrarnos que estaba vivo y que todas las profecías iban a ser cumplidas en él. Dice en el capítulo 5, versículos 19, 34 y 41 al 43.
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Jesús hace los milagros no para volverse el héroe, no para volverse el más preciado porque hace milagros. Él quiere hacerlos para que la gente no se dé cuenta, pero él quiere mostrarle a la gente que hay un camino y él quiere mostrarles qué está haciendo él. La gente lo que hace es correr a ir a decirlo y a contarlo y eso se vuelve, pues empieza a tener fama y cuando empieza a tener fama, ya lo vimos, que quieren hacerlo rey. Él no quiere ser el rey de esa manera. Él no quiere que le pongan una corona, él quiere que la gente se entregue por completo y que haga su voluntad. Y él siempre les pide que no se pongan a contar las cosas y lo que vemos es que la gente cuenta y cuenta y su fama se va extendiendo. Y cuando la gente empieza a preguntarse, ¿pero quién es este? En el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, la gente, cuando una persona hace las cosas bien y ellos no, o sea, no encuentran coherente eso que está haciendo esa persona, porque simplemente no se adapta a lo que ellos creen que debería ser o a la visión que ellos tienen, simplemente lo que hacen es empezar a pensar, pero ¿este de dónde salió? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, este lo hemos visto, es ahí el hijo del carpintero, este carpintero también, es el hijo de María y tiene unos hermanos ahí. Aquí queda demostrado que que Jesús tenía hermanos, es decir, María tuvo hijos, queda demostrado que era hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, y además tenía hermanas. Entonces, ellos simplemente están buscándole por qué él es así, por qué hace eso. Entonces, no están preocupados por mirar qué es lo que les está enseñando, por entender lo que quiere decirles, sino están preocupados es por el chisme, por saber por qué él está haciendo eso. Eso es lo que les interesa. Si él es una persona normal, que pues lo han visto crecer, lo vieron ahí, conocen a sus hermanos. Entonces, muchas veces hacemos eso y perdemos lo realmente importante. Perdemos la enseñanza que nos quiere dar el Señor, perdemos lo que nos quiere decir alguien por estar indagando cosas que no nos tienen por qué importar. Dice en el capítulo 6, versículos 4 al 8 y 10 al 13. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Acordémonos que, como lo dice el salmista, Jesús no tenía, o sea, Jesús no, sus hermanos no creían en él. Después eso cambió, lo vemos con Jacobo, pero simplemente al principio no creían en él. Y eso le pasó en Nazaret. Cuando Jesús va a Nazaret, la gente súper incrédula, era tan incrédula que él decidió pues que él no podía hacer milagros, porque si las personas no creen, pues no reciben milagros. Es necesario que haya fe, que medien la fe entre lo que nosotros queremos y ese milagro para que lo podamos recibir. Muchas personas pueden recibir milagros, no digo que no, muchas personas pueden recibir milagros y se dicen ateos o lo que sea, pero en realidad tienen fe y saben que lo que quieren lo van a recibir, no porque lo decreten, sino porque en el fondo saben que existe un Dios que está a cargo de sus vidas. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí el Señor, o sea, Jesús está mostrando que Él quiere llegar a muchos,
que la tarea, que nuestra tarea es proclamar su palabra y hacer la tarea que él le dio a sus discípulos. Por eso llamó a los 12 y empezó a enviarlos de 2 en 2 para que hicieran esa tarea, para que empezaran a hablarle a la gente, y ellos iban y lo hacían, y cuando no los escuchaban no había problema. El que no quiere escuchar, no escucha, o el que quiere escuchar y después se le olvida, listo. Pero esa era la tarea que ellos tenían. ¿Quién iba a producir el fruto de eso que fueron a hacer los discípulos? Pues el Señor. El Señor se encargaba de a quién le llegaba esa palabra. Él es el que produce eso. Entonces nosotros seguimos haciendo la tarea, seguimos hablando, seguimos mostrando los libros de la Biblia, seguimos estudiándolo, y ya esperamos que el Señor ponga el fruto en cada uno y que puedan acercarse cada vez más a la palabra y entender más lo que el Señor quiere para sus vidas. Dice en los versículos 17 y 19 del capítulo 6, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Aquí vemos algo terrible, que ya lo vamos, esto lo hemos visto también con Mateo, y es que la ignorancia, el temor, el miedo, a veces hacen tomar decisiones que son incorrectas. A veces actuamos por miedo. Herodes sabía que Juan era profeta. Herodes sabía que Juan tenía una cosa especial, pero se dejó manipular por Herodías y al final resulta matándolo. ¿Por qué? Porque pues, tenía miedo. O sea, no sé, prefería tener bien a Herodías y no hacer las cosas de la manera correcta. Que a nosotros no nos pase eso. Que nosotros hagamos las cosas incorrectamente porque alguien nos lo dice o porque pensamos que algunas personas se pueden ofender. Nosotros tenemos que seguir adelante haciendo lo que tenemos que hacer. Dice en los versículos 27 y 29. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces, las acciones de Herodes al final pues le van a salir pésimo, y simplemente actuó, se dejaba llevar, o sea, lo dominaba la mala hazaña de Herodías, que pretendía hacer lo que quería y al final se salió con la suya, pues eso creyó ella. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Eso está en el capítulo 6, versículos 31 a 32. Los discípulos de Jesús trabajan como trabaja Jesús, y tanta gente los está oprimiendo porque están todo el tiempo detrás de ellos, ya se han vuelto famosos, que no pueden ni descansar. Y el Señor les dice que se tomen un descanso y que se vayan en la barca a un lugar desierto para poder estar solos. Dice en el capítulo 6, versículos 34 y 35, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Entonces, él sabe que el pueblo, que nosotros andamos como ovejas descarriadas cuando no lo conocemos. Y él quiere que todas esas ovejas, él las quiere traer a su redil. Él quiere ser ese pastor que viene a cuidarlas, pero pues muchas no dejan. Dice que como esa gente estaba ahí, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Otra vez vemos como el Señor es el rey, es el que manda, es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Sobre la comida, simplemente cogió los panes y cogió los peces y los repartió entre toda la gente que estaba. Después dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando el Señor hace cosas maravillosas en nuestra vida, cuando recibimos milagros más allá de lo que esperábamos, a veces podemos asustarnos y podemos decir, o sea, ¿qué es esto? Eso nos puede generar temor, pero tenemos que saber que es Jesús el que está actuando.
que es Jesús el que está haciendo las cosas en nuestra vida y que si nuestra vida se la hemos dejado a Él, que si hemos decidido darle control de nuestra existencia, todas las cosas que vienen, así nos parezcan duras, así nos hagan sufrir, así nos saquen lágrimas, son para bien. Dice en el versículo 56 del capítulo 6, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ya se habían dado cuenta, porque la mujer del flujo de sangre le ha tocado, que solamente tocando el manto iban a ser sanos, y todos querían tocarlo. Imagínense esa presión que debía sentir si todos querían estar pegados a Él para recibir esos milagros. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que sigamos pegados a Él, que queramos recibir el milagro, que estemos tratando de tocar su manto, o sea, que lo tengamos así de la mano y cogido del manto para que Él siga actuando en nosotros y nos siga cambiando, para que seamos esas nuevas criaturas que Él quiere que seamos. En el capítulo 7, versículos 6 y 8 dice, respondiendo, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El Señor llega a una comida y la gente empieza a hablar que cómo así, que por qué no se lavan las manos sus discípulos y comen con las manos sucias. Eso para los judíos era terrible. Aquí nos explica Marcos por qué les molestaba, porque tenían que haberse lavado las manos, tenían que lavar bien las cosas, y ellos no lo están haciendo. Y el Señor deja claro aquí que en toda la historia del mundo siempre ha habido hombres que han considerado que están por encima de la palabra, que se han inventado ritos, que se han inventado doctrinas y que muchos, para nuestro pesar, muchos han decidido hacer de esas doctrinas su vida y seguir esos mandamientos de hombres que lo único que hacen es llevarnos por el camino equivocado. Y eso lo vemos tan claramente reflejado en las diferentes religiones que se inventan ritos y que deciden que hay que hacer cosas que no son cosas que están en la Biblia. Lo que nosotros tenemos que hacer es, si alguien nos dice que las cosas se hacen de una manera, tenemos que ir a la Biblia para validar que eso que están diciendo que nosotros debemos hacer esté en la Biblia. Si no está en la Biblia, es mentira. No lo hagan. Porque estamos pecando. Si nosotros adoramos a la Virgen, si le pedimos a los santos, si nosotros nos arrodillamos ante una estatua, estamos pecando y lo sabemos, porque la palabra lo dice, y no lo dice una, lo dice más de 1000 veces. Todo el tiempo están hablando de que eso no debe ser, está entre los mandamientos. Y si nosotros decidimos que es que por tradición mi familia siempre ha creído mucho en la Virgen, es que yo soy mariana, y no, estamos haciendo las cosas como a Dios no le gusta. Estamos pecando y estamos haciendo abominación. Si nuestra decisión es que yo no creo lo que dice la Biblia, entonces simplemente ni te tomes el trabajo de leerla. O sea, porque estás irrespetando a Dios, porque ya tienes el conocimiento y lo que estás haciendo es ir en contra de lo que te dice Dios. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Aquí deja claro que ya no hay alimentos inmundos. Cuando el Señor viene a esta tierra ya no hay alimentos inmundos y alimentos puros e impuros, no. Todos los alimentos pueden ser comidos. Simplemente lo que sale de la boca, lo que decimos con nuestra boca, es lo que nos contamina, no la comida, porque al final la comida se va por el excusado. Pero lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos diciendo, es lo que nos empieza a contaminar. Entonces, ojo con nuestras palabras, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresarnos, porque eso hace que de verdad nos contaminemos y contaminemos a otros. Jesús es descrito cuando una jovencita endemoniada a distancia, cuando él sana a una jovencita endemoniada, la mamá de la niña viene a decirle que por favor sane a su hija, y él le dice que, porque ella es sirofenicia, no es judía, entonces ella le dice que sane a su hija, y él le dice que no. Lo que hace Jesús en ese momento es mostrarle a los que están alrededor que
la salvación es para todos, que la salvación no es solo para los judíos. La señora le dice, él le dice que no, porque pues no se le puede tirar migajas a los perritos, y ella le dice que los perritos comen migajas de la mesa de sus amos. Y él le dice que su fe le ha salvado, y la niña, ese demonio que tenía, se le va. Cuando la señora llega, pregunta pues que a qué horas fue la niña sanada, porque a qué horas la dejó el demonio, y le dicen que fue exactamente a la hora en la que Jesús le estaba diciendo eso. O sea, el Señor tenía claro que él iba primero a su pueblo, a Israel, y después iba a los demás, a los gentiles. Y él nos muestra que ni le tiene asco a las enfermedades, ni siquiera la lepra, que era una enfermedad terrible, ni le tiene algo a las personas, ni hace acepción de personas, ni porque una persona sea negra, blanca, él no se fija en nada de eso. Él lo que hace es traer un mensaje contundente para que la gente que está a su alrededor sepa y tome eso como ejemplo para llevar la vida que él quiere que llevemos. También sana a un sordomudo y alimenta a muchas personas que están escuchándolo, porque acordémonos que ya no lo dejan pues nunca solo, siempre hay gente que está ahí queriendo conocer más y queriendo escucharlo y saber qué es lo que tiene que decir. Dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, es clarísimo que Jesús sabe quiénes son los fariseos. Los fariseos eran los más doctos, los que cumplían la ley. Acordémonos que dice que hacían más allá de lo que decía la ley, pero no porque las personas piensen, o sea, no porque una persona conozca la Biblia, porque la haya leído y porque se la sepa de memoria, quiere decir que está haciendo las cosas bien, porque a veces eso solo es de palabra, a veces están haciendo, mostrándole a los demás cosas que en realidad ellos piensan, pero que la palabra no dice. Por eso tenemos que cuidarnos como de interpretaciones y de cosas que la palabra no dice, de tratar de ir más allá y hacer cosas que la palabra no está diciendo que hagamos. En el capítulo 8, del versículo 15 al 21, nos muestra que hay dos actitudes frente a Jesús. Una es como la que les acabo de contar de la mujer sirofenicia, que simplemente ella tiene fe y ella sabe que Jesús puede salvar a su hija y Jesús lo hace. Y la otra es de aquellos que permiten que la religión se interponga y que se dedican a hacer ritos pensando que el Señor, porque hacen esos ritos, va a pensar que son más buenos. Y acordémonos que nadie, absolutamente nadie, se salva por obras. Nadie puede ser, así yo sea la mejor mujer del mundo, que doy limosna, que hago cosas que ya ni siquiera tengo que hacer, que estaban en la ley de Moisés, por ejemplo, diezmar, y que eso no me va a salvar. A mí lo que me salva es la fe. Y me salvo por la gracia, porque el Señor decidió regalarme la salvación. En el capítulo 8, versículos 23 al 24, un ciego es curado por Jesús, pero al principio no recupera la vista de manera total. El Señor nos muestra en su palabra, Marcos nos muestra cómo cada milagro que hace Jesús, cada acción que Él viene a hacer en la tierra, no siempre es la misma. O sea, Él no lo hace siempre de la misma manera. Entonces, para sanar un ciego, lo que tienes que hacer es hacer barro, escupir en el barro y poner el barro en los ojos. Eso puede ser una vez, pero después Él lo que hace es que simplemente le dice que abra los ojos y esa persona recupera la visión. O sea, hay muchas maneras en las que el Señor actúa. Yo pienso que eso también hace parte de que nosotros entendamos que no es porque, o sea, que yo no recibo la sanidad porque yo decido hacer lo que hizo Jesús de la manera como lo hizo. No, yo recibo la sanidad porque yo sé que la sanidad viene de Jesús y yo se lo pedí a Jesús. Entonces yo soy sana porque Jesús quiere que yo sea sana y porque yo se lo he pedido, pero no porque yo haga un rito o le haga el milagro de una u otra manera. A la pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos que ya habían estado con él todo el tiempo, que sabían lo que había hecho, el que responde bien es Pedro y le dice que él es el Mesías. Pero después de que le dice que él es el Mesías y que Jesús le empieza a decir que él va a tener que padecer y ser muerto, como está aquí en el capítulo, a continuación, capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él empieza a decirles eso y cuando les está diciendo eso, Pedro lo llama aparte y le dice que ¿cómo así? No, que él no va a permitir que él sufra. Entonces,
el Señor lo que hace es decirle a Pedro que no, o sea, que no venga, que Satanás, aléjate de mí, Satanás, no vengas a tratar de hacer que como que se cumpla tu voluntad y que lo que piensas tú sea lo que pase y no lo que ha decidido el Señor que pase. Entonces, a veces pasan cosas en nuestra vida, a veces tenemos momentos en los que nosotros pensamos que la mejor solución sería una y resulta que el Señor nos muestra que esa no es la mejor solución. Y nosotros estamos sometidos a lo que el Señor quiera. Y les aseguro que lo que el Señor quiere siempre es mejor que lo que nosotros queremos. Nosotros pensamos las soluciones y el Señor ya tiene la solución perfecta. Pero nosotros oramos, nosotros cumplimos con orar, con estar en comunicación con el Señor para que Él nos escuche y nos dé la mejor solución. Y si la solución que nosotros pensábamos que era buena, a lo mejor era buena, vemos que la que Él nos da es muchísimo mejor que la solución que nosotros teníamos. Dice en el capítulo 9, versículos 1 y 2. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Estos versículos, este versículo, el versículo de que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios, lo separan y entonces no tiene sentido. O sea, ¿cómo así? Porque se murieron los discípulos, se murió toda esa generación y ellos no vieron el reino de Dios venido con poder. Resulta que el reino de Dios ya había venido, estaba Jesús en la tierra, y Jesús, Pedro, Jacobo y Juan vieron cuando Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció delante de ellos. Vieron ese reino con poder. O sea que ya pasó, eso sí sucedió. Eso no es una cosa del futuro, eso no es una cosa que diga, ay, no, es que se equivocaron, porque el Señor les dijo que no iban a morir hasta que hubieran visto el reino de Dios y no ha venido todavía Jesús en su segunda venida. No, resulta que sí. Aquí no está hablando de la segunda venida. Aquí está hablando de que algunos de los que estaban con él, algunos que son Jacobo, Juan y Pedro, iban a ver cómo venía ese reino con poder. ¿Y cuál fue ese poder? Pues que Jesús se transfiguró delante de ellos. Y ellos lo vieron y se quedaron callados. Él les dijo que no le dijera a nadie hasta después de que resucitara. Entonces, lo que el Señor decía, lo cumplía. En el versículo 9, capítulo 9, versículo 7 al 9 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie consigo, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos. Entonces, ahí queda claro que estaban viendo ese reino de Dios con poder, lo estaban viendo Pedro, Jacobo y Juan. Y se cumple esto que dice que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. O sea, todo lo que el Señor deja en su palabra es tan claro, pero se ha prestado a tantas malinterpretaciones que hacen ver cosas que no son, pero están claramente escritas en la Biblia. Dice en el capítulo 9, versículos 18 al 19 y 23, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces viene un señor que tiene un hijo, que hay un demonio que toma al hijo y lo que hace es que lo tiene seco porque él hace que se tire al piso, que eche espumarajos, que se sacuda, que cruja los dientes. Y los discípulos le dicen a los discípulos que lo curen, que sane al muchacho, que lo liberen, y el muchacho no lo puede sanar. Y Jesús les explica a sus discípulos que ese género de demonio solo se puede salir con oración y con ayuno. Por eso ellos no lo pudieron sacar. Después dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el Señor no quiere que nosotros seamos cabecillas
de la banda, que seamos los más importantes, no, es que la importancia cuando nosotros estamos hablando de Jesús, la importancia se la tenemos que dar al que se la tenemos que dar, que es a Jesús. La importancia no es para nosotros. Nosotros no podemos pretender que vamos a ser los más famosos del mundo por predicar el evangelio. Nosotros tenemos que ser chiquitos, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que hacer la tarea como la hizo Jesús acá. A pesar de que tenía tanta fama, nunca se le subió a la cabeza y siempre se portó como el siervo de los demás, siempre sanó a las personas enfermas, siempre iba y les daba una palabra de aliento, siempre les mostraba y les enseñaba con parábolas cómo eran las cosas. Entonces, tenemos que estar seguros de que la tarea que vamos a hacer no es una tarea para que nosotros recibamos una corona, para que recibamos un premio espectacular aquí que nos van a llenar de plata y vamos a tener todo lo que queramos. No, así no funciona. Seguramente vamos a tener escasez muchas veces, seguramente no vamos a poder hacer todo lo que queramos ni tener toda la plata que toda la gente desea, pero nuestro galardón está en el cielo y es maravilloso y vale más que toda la plata y todo el oro del mundo. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando los discípulos le contaron que había gente en el nombre de Jesús haciendo cosas y ellos le dijeron que se lo habían prohibido y el Señor dice que no, como lo dijo cuando le dijeron que él tenía demonio. Y él dijo, si el demonio está contra sí mismo, pues ya está liquidado. Cualquier persona que hace las cosas en el nombre de Jesús está simplemente llevando el nombre de Jesús a los demás. Está mostrando quién es Jesús. Entonces no nos estresemos si hay personas que que en nuestro concepto no están haciendo las cosas bien, porque ellos están actuando en el nombre de Jesús y quiere decir que creen en él. ¿Cuáles son las enseñanzas de estos capítulos 9 y 10? La salvación es inmerecida, ya lo sabemos, es un regalo, es por gracia. Jesús es fiel a su enseñanza, Jesús enseña algo y con sus acciones deja ver que lo que está enseñando es real, o sea, no es que hable por hablar, él dice las cosas y lo muestra. El divorcio, él no quiere el divorcio, él no quiere que los hombres repudien a sus mujeres, para eso, eso es inaceptable, pero sin embargo, Moisés les permitió dar carta de divorcio porque sabe que los hombres tienen un corazón duro y generalmente se van por los lados donde no deberían irse y al final deciden divorciarse, lo que sea. Él aceptó eso. Habla de la importancia de la relación directa con Jesús. O sea, nosotros tenemos que estar en constante oración con el Señor. Tenemos que poner todo lo que nosotros creemos que necesitamos ponérselo en sus manos, porque Él ya sabe, pero Él quiere que nosotros oremos. Tenemos que callarnos a veces para que Él nos hable y nos diga lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar una decisión que está en el capítulo 9, versículos del 45 al 48, y es, ¿acepto o no acepto al Señor en mi vida? Esa es una decisión de vida, y es una decisión para vida eterna. Si yo decido que el Señor no es importante, y que yo voy a ser tierra estéril, y que la palabra que en mí sembraron se va a morir, esa es mi decisión. ¿Qué quiere el Señor? Él me está esperando con los brazos abiertos. Si yo no tomo la decisión, es mi problema. El divorcio es un reconocimiento de esa naturaleza caída. Acordémonos que cuando entró la serpiente, lo que hizo fue dañar esa naturaleza que era perfecta y que entrara el pecado en nuestras vidas. Dice en el capítulo 10, versículo 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo son los niños? Los niños, lo que les llega, lo toman, son curiosos, quieren aprender, quieren ir más allá, preguntan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscar al Señor, ser curiosos, preguntarle, pedirle, Señor, necesitamos que nos dé sabiduría para entender tu palabra, muéstrame qué quiere decir este versículo, ir a todos, o sea, leer un capítulo completo y entender lo que quiere decir ese capítulo y cómo me habla a mí. Dice en los versículos 24 y 27 del capítulo 10, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esto es una frase reiterativa. Para el Señor no hay nada imposible. El Señor puede hacer todo porque todo es de Él. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar.
No confiar en que tenemos dinero, no confiar en que tenemos una profesión, en que somos excelentes profesionales, en que somos unos triunfadores porque nos hemos decidido a ser triunfadores y entonces vamos a tener lo que queramos. No, nos tenemos que confiar en que el Señor está con nosotros, que nos va llevando de la mano hacia donde Él quiere que vayamos, que vamos a tener momentos duros, que vamos a poder sufrir, pero que Él nos va a levantar y todo lo que venga va a ser mejor. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, el Señor premia a los que lo honran. El Señor quiere que nosotros tengamos prosperidad, pero no la prosperidad vista desde que vamos a tener un montón de riqueza, porque esa no es la prosperidad que Él quiere para nosotros. Él quiere una prosperidad distinta. Él quiere que nosotros seamos esa luz y esa sal, que nosotros llevemos su palabra, que nosotros cuando hagamos eso toquemos a muchos porque Él es el que da el fruto. No quiere decir con esto que es que nos vamos a volver millonarios y el que se atreva a decir eso y el que se atreva a decir que es que si me dan plata, yo entonces hago que el Señor, yo oro por ustedes y el Señor los va a llenar de plata, es un falso profeta, es un falso maestro y es una persona que no tiene que tener ni siquiera una mirada de parte nuestra, o sea, ni siquiera deberíamos voltearlo a mirar ni escucharlo. En el capítulo 10, versículos 35, 37 y 40, Jacobo y Juan, que son los dos hermanos, que son dos de sus discípulos, hijos de Zebedeo, se le acercan a Jesús pidiéndole que ellos quieren que les haga algo. Y que quieren estar sentados uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando el Señor esté arriba. Y el Señor les deja clarísimo que así no funcionan las cosas. O sea, que yo no puedo estar pidiendo tener poder, que yo no puedo estar pidiendo cosas que solo son de Dios y que Dios es el que decide lo que hace conmigo. Que simplemente lo que tienen que ser ellos es servir. Y este tema del servicio es tan importante, el estar pendiente de los demás, el ayudar a otros, el ver qué necesidades tienen los demás para ver cómo le puedo ayudar yo. Eso es lo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Jesús vino a mostrar que él era siervo. Jesús vino a sanar a los que estaban enfermos. Jesús vino a sacar de la cárcel a los que estaban encarcelados. Él vino a acabar con el yugo que tenían muchos que lo aceptaron. Los que no lo aceptaron siguieron igual. Los que no lo aceptaron al final lo mataron. Lo que nosotros tenemos que tener es fe en que el Señor está actuando y querer de verdad que ese amor que nos da Jesús, nosotros podamos expresárselo a los demás a través de nuestras acciones y de nuestras conductas diarias. Cuando Jesús entró en Jerusalén, él después de eso ya se fue a Betania, con sus discípulos se fue a Betania, y lo que quería era como estar tranquilo, tener un tiempo porque ya sabe lo que viene con él. Dice en el capítulo 11, versículos 14 y 20. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Lo que el Señor dice se cumple. La higuera no se secó instantáneamente, porque como vemos, no siempre el Señor actúa de la misma manera, pero cuando pasaron por la mañana ya la higuera estaba seca desde la raíz. El Señor quiere a nosotros levantarnos, quiere que demos fruto y que hagamos cosas maravillosas con los demás. Tenemos que tener fe en que el Señor está actuando en nosotros y que si Él dice, se va a cumplir. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Otra cosa que tenemos que hacer es perdonar a los que nos ofenden. Perdonar no quiere decir que la persona pueda seguir, o sea, que no siga ofendiendo, ofendiendo, simplemente se toma distancia. Perdonar es de verdad de corazón y pedirle al Señor que bendiga a esa persona, que ayude a esa persona, que lo que está haciendo de la manera incorrecta, el Señor le muestra que lo tiene que hacer de una manera distinta. Pero el Señor quiere que no tengamos rencor cuando nosotros oremos, porque vuelve a dejar aquí claro que lo que tenemos que hacer es orar. Y si nosotros creemos que eso va a pasar, que lo que nosotros estamos pidiendo va a pasar, va a pasar. Y está el claro ejemplo de la mujer del flujo de sangre.
Le dijeron y le dijeron con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cuando él les pregunta, Jesús les pregunta que de quién venía la autoridad de Juan, que quién era Juan. Ellos no son capaces de responder porque saben que si dicen que, o sea, lo que digan va a caer mal, porque el pueblo se va a molestar o van a decir entonces ustedes por qué no le creyeron. Y lo que muestra es que el corazón de las personas que no escuchan, que no quieren escuchar, es duro. Y siempre van a buscar la forma de echar abajo lo que las personas ven que hacen que es bueno. Porque dicen esta persona, ¿por qué está haciendo eso? Querían saber con qué autoridad hacía todas esas cosas. Era evidente que él era una persona que tenía que ser alguien muy especial. Y ellos habían leído toda la vida que venía un Mesías y sin embargo no quisieron creer que era el Mesías. Hay una parábola de los labradores malvados que es un ataque directo, o sea, es una muestra directa de Jesús hacia esos judíos que están ensimismados en su religión. Les está mostrando que han matado a sus profetas, que han acabado con las personas que vienen en nombre de Dios y que a su hijo lo van a matar. Y ellos saben que eso es para ellos. Ellos saben que el Señor les está hablando directo a ellos. Sin embargo, se hacen los locos, como si no entendieran. Les habla también del tributo y de la resurrección. Les habla que para César, a César hay que devolverle lo que es de César. Y a Dios para Dios hay que hacer las cosas de la manera correcta. Siempre esas castas religiosas de los judíos, y ahora que no son solo los judíos, sino de muchas religiones, han dejado o han tratado de quitarle poder a la Biblia. Han intentado mostrar que lo que los hombres se inventan con respecto a la Biblia, sacan pedacitos, extraen cositas pedacitos de la Biblia y se inventan cosas. Eso es lo que es importante. Y el Señor lo que les dice es que lo importante es la palabra de Dios, entenderla, hacerla y creerla. Si nosotros hacemos eso, estamos haciendo las cosas de la manera correcta. El Señor les deja claro a sus discípulos cuando ellos le dicen, uy, mire ese templo tan espectacular, mire esa cosa tan hermosa. Y Él les dice que ese templo, eso no va a quedar piedra sobre piedra. El Señor está profetizando lo que le pasa a Israel en el año 70 cuando viene Roma, que no va a quedar piedra sobre piedra. Él lo dice. Él lo deja claro. O sea, el Señor Jesús además les profetiza cosas que ellos ni siquiera alcanzan a entender. Y les habla en el capítulo 13, versículos 19, 22 y 23, lo voy a leer, dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho antes, el Señor deja claro que siempre va a haber personas que pretendan tomar el poder de Dios. Aquellas personas que empiezan a predicar la palabra y de pronto mucha gente los empieza a seguir y empiezan a inventarse cosas y a decir cosas que no están en la Biblia. Y como las personas no leen la Biblia, creen en eso que están diciendo como si fuera la verdad revelada, resulta que se van a estrellar. Porque lo que el Señor dice es lo que está en la palabra y es nuestra guía. Si nosotros hacemos caso a las ocurrencias de hombres, pues vamos a caer en cosas que no son. Dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Nosotros, nuestra tarea es mirar, estar pendientes de lo que pasa, estar pendientes del tiempo, de los tiempos, de lo que está pasando, de lo que dice la palabra, de lo que han dicho los profetas, lo que nos dijeron desde antes de que naciera Jesús en el Antiguo Testamento, lo que hablaron sobre lo que iba a pasar en la tierra, que pasa actualmente, que lo hemos visto que es una cosa que es actual, y estar pendientes y orar, porque tenemos una tarea y es interceder. Y no solamente es orar por nosotros y por nuestras necesidades que el Señor quiere que lo hagamos, sino es también por las necesidades de los demás, por las necesidades de esta tierra.
por los que padecen, por los que sufren, y llegar a las personas con amor, hacer las cosas como el Señor Jesús las hizo. Y creo que vamos a dejar hasta acá por hoy para continuar ya, yo creo que la última sesión de Marcos la próxima semana. Entonces les deseo un feliz fin de semana, una semana que viene muy bendecida y nos vemos en 8 días.